Hola familia, qué bendición poder conectarme en un día como hoy. Familia La Paz, qué bendición todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Y bueno, el día de hoy me toca poner mi granito de arena con todas las maravillosas cosas que Dios está haciendo en medio de ustedes, aún en medio de tiempos difíciles. Quiero dar las gracias a sus pastores, directores. Gracias Alberto, gracias Caro por la oportunidad de permitirme ser parte realmente. Familia La Paz, yo amo mucho a sus pastores, son unos grandes amigos, ellos y su familia son una bendición y un impacto para nosotros. En verdad, una vez más, como lo he dicho en otras ocasiones, para mí es una bendición tenerles como amigos. Se cumple lo que dice la Escritura, que hay amigo más unido a veces que un hermano. Bueno, este día quiero compartir con ustedes por unos minutos acerca de algo muy importante que Dios ha puesto en mi corazón y creo que les va a ayudar muchísimo. Tiene que ver con algo que he estado en este tiempo de pandemia, en ese tiempo donde hemos estado en casa, donde hemos enfrentado una situación a la cual nunca antes nos habíamos enfrentado, y empiezo a darme cuenta que efectivamente en los últimos años he observado, pero como en este tiempo, como nunca antes, he visto cómo muchas veces los cristianos y en sí la iglesia son afectados por lo que sucede alrededor, y muchas veces nos impide poseer, tomar de parte de Dios lo que ya nos ha sido dado. Y tenemos que entender, mis amados, que Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, quiere llevarnos a mejores tiempos. Sin embargo, muchas veces en el pueblo antiguo, ¿verdad?, de Israel, como en este tiempo, no nos hemos podido deshacer, escúcheme, de tres cosas de las que voy a hablarles mucho el día de hoy, que es de los deseos débiles, esfuerzos escasos y actitudes perezosas. Las tres palabras de los deseos, esfuerzos y actitudes estaremos aprendiendo mucho el día de hoy. Quisiera hablarles sobre una historia que encontramos en la palabra de Dios, muy conocida, pero en sí el tema tiene que ver, mis amados, con avanzar. Muchos pensamos que porque estamos en medio de un tiempo difícil donde no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, nos sentimos atorados y pensamos, pues este será un tiempo de no de avanzar. Es completamente lo opuesto. Debemos avanzar en todas aquellas cosas que antes no podíamos avanzar, ¿verdad? Muchos no alcanzamos las bendiciones porque desistimos en avanzar. Y esto sucede en todos los ámbitos, en la iglesia, en los negocios, en la familia. Y la Biblia dice en Hebreos 10:36, dice, ustedes necesitan perseverar, ¿para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Necesitamos aprender a perseverar. Muchas veces, mis amados, los cristianos no sabemos cómo perseverar. Recordarán cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida. Recordarán, familia, cómo ellos cometieron varios errores. Obviamente, en una distancia de menos de un mes, por tener deseos escasos, etcétera, ellos tuvieron que andar ahí dándole vueltas 40 años. Cuando finalmente Dios les quita esa mentalidad perdedora, esa necedad, y levanta una nueva generación, y ahora Josué los está introduciendo. Moisés pasa la estafeta, y ahora Moisés, que ha pasado la estafeta, ahora Josué está llevando al pueblo a poseer la tierra prometida. Sin embargo, ellos pensaban que iban a llegar a un lugar ahí donde todo iba a estar esperándolos, donde como cuando tú llegas a un tiempo compartido, ¿verdad? Llegas ahí a esos resorts, tú llegas y te dicen bienvenido, ¿quiere tomar algo? Y te empiezan a atender muy bien. No, ellos no entendían que iban a poseer una tierra que ya estaba habitada. El enemigo no había descansado y la había poblado. Y así muchas veces necesitamos entender que Dios nos ha dado cosas, pero necesitamos tomarlas en el espíritu y poseerlas.
lo mejor es leer esta historia porque nos va a ayudar a entender esto. En Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Antes de empezar a leer más, ellos habían empezado a caminar en la conquista y ahora se tendrían que enfrentar a algo que nunca antes habían enfrentado. Tenían que pasar por ahí, conquistar una ciudad que estaba completamente amurallada, obviamente en beneficio a la gente que estaba dentro, porque tenían los lugares altos y en tiempo de guerra, quien conquista el lugar alto, conquista la guerra. Continuemos. Tienen las puertas bien cerradas. Dice, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Parecido a este tiempo, ¿no? Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Dios empieza a dar una instrucción, ¿verdad? Algo muy importante es que Dios le empieza a decir: tú y tus líderes. Me encanta lo importante entender que cada uno de nosotros tenemos que tomar parte en esta conquista, en conquistar nuestra ciudad, para que Jesucristo no es solo del hombre que está al frente, sino de todo el equipo. Versículo 4: 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero, y el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocarán los cuernos. Cuando, dice, oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Podrán ver que Dios aquí, ¿verdad?, les está dando lo que le había prometido a Abraham, lo que le había prometido a Isaac. Y bueno, ahora era tiempo de poseer esta promesa, lo que se les había dado. Entonces hoy quiero hablarles en este proceso de tomar lo que Dios quiere darnos, de 3 razones por las cuales no perseveramos. Recordarán que les hablé de la importancia de perseverar ahora más que nunca en este tiempo. Número 1, ¿por qué no perseveramos? Escúcheme, porque nuestra perspectiva está bloqueada. Jericó era una ciudad pequeña. Con una sola hora se le podía dar la vuelta caminando. Pero aunque parece fácil, no es tan fácil como se lee. Aquí era el inicio de una conquista y muchas veces los inicios van a ser muy difíciles. Hay muchas en una etapa de inicios y no es fácil, pero persevera, ¿verdad? Persevera. No tengas deseos débiles, ¿verdad? Sino persevera. Lo complicado, vuelvo a repetir, ya lo dije, de estas ciudades que estaba amurallada y bien cerrada. Los muros eran muy altos y eran tan gruesos que la gente tenía casas en medio de los muros. O sea, no era ahí un murito ahí chiquitito, ¿verdad? No, estamos hablando de muros grandes. A mí eran muros más grandes que los que quiere construir Trump, ¿verdad? Humanamente hablando, eso intimidaba a muchos. ¿Por qué? Porque ahora su perspectiva era afectada ante las circunstancias. Tú y yo, muchas veces, también somos intimidados ante el tamaño de los problemas y los retos que enfrentamos. Hoy en día hay muchos problemas y hay muchos que hemos perdido de vista en medio de las circunstancias que Dios es más alto o más grande que nuestros problemas. Él es más alto que el muro que nos estamos enfrentando. Claro que no es fácil. Por eso tenemos la ventaja, escúchame, de llenarnos de la palabra de Dios. Hoy en día tú y yo tenemos esa gran ventaja, porque entonces nuestra perspectiva se eleva para que entonces veamos las circunstancias de acuerdo a Dios, para que empezamos a ver la grandeza de Dios y empecemos a adorar a Dios, y eso va a elevar lo que somos en Jesucristo, recordando que no estamos solos, que Él está con nosotros. El problema es que somos tercos de naturaleza. ¿Escuchó lo que le acabo de decir?
Somos hombres tercos de naturaleza. Eso nomás le pasa a la gente de acá de Nueva York. Me imagino que por allá en su tierra no pasa. Sin embargo, somos tercos. Y muchas veces nos dejamos llevar más por las circunstancias. Regresando al capítulo 6, versículo 1, dice que estaban bien cerradas las puertas. La gente dice, ¿por qué? Porque le tenían miedo a los israelitas. Habían escuchado, entonces no quería salir. Pero el Señor dice, te he entregado a Jericó. Ahora, me encanta cómo aquí Dios, cuando le habla a Josué, no le dice, te lo voy a entregar. No, le habla, escúchame, ya te lo entregué. Le habla en pasado. Ni siquiera habían dado la primera vuelta. Me encanta cómo es Dios. Dios ve más allá de nosotros lo que nosotros vemos en nosotros. Todavía estaban estresados por las circunstancias y ya Dios le estaba diciendo, ya lo están por lograr. Yo no sé si alguna vez te has sentido que lo que Dios dice no coincide con tu realidad. Yo lo sé. Él te dice, te voy a prosperar y tu economía apenas si sale adelante. Te dice, te voy a sanar y la enfermedad se intensifica. Dice, te voy a bendecir en gran manera con paz y gozo. Y simplemente la suegra no se puede ir de la casa. No, ¿verdad? Estamos bromeando. Pero simplemente quiero decirte que Dios es el que nos está animando a seguir avanzando. Necesitamos entender, mis amados, que una de las razones por las que no perseveramos es porque tenemos perspectivas bloqueadas. Por eso tú y yo necesitamos pararnos en las promesas de Dios, aprender a declararlo y entender que hay una guerra espiritual que está tratando de conquistar nuestros pensamientos. Porque, mi amado, una vez que el enemigo tenga tus pensamientos, va a empezar a controlar lo que hablas. Y una vez que tú hables negativismo, una vez que tú hables pereza, escúchame, Él empezará a conquistar. ¿A conquistar qué? Tu persona. Es tiempo de elevar nuestra perspectiva. ¿De qué se refieres? De que tú empieces a poner los ojos en Dios y no en las circunstancias, sabiendo que Dios es todopoderoso y Él puede sacarte a ti y a mí de toda dificultad, especialmente en medio de esta situación en la que estamos viviendo. No permitas que el miedo, no permitas que la intimidad traten de controlar tu vida. Otras razones por las que no perseveramos es cuando nuestro progreso no es evidente. Dios le dijo a Josué que diera una vuelta diaria a la ciudad por 6 días y que al séptimo día diera 7. Voy a empezar a leer versículo 6. Entonces Josué reunió a sus sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y asignen a 7 sacerdotes para que caminen durante ella cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué les habló al pueblo, los 7 sacerdotes de los carneros de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos. Mientras marchaban, versículo 9, algunos de los hombres armados marchaban delante, sonando los cuerneros. Dice, pero no griten. ¿Escuchó? No griten. Y le dice, versículo 10, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Eso habla de tremenda organización. Dice, así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en su campamento. Pero quiero parar ahí. Quiero que sepan, mis amados, algo tremendo que está pasando en este momento. Me encanta que dice que dieran la primera vuelta y que no podían gritar y ni mucho menos hablar. ¿Por qué creen que les habrá dado esa instrucción? Yo te voy a explicar por qué. ¿Sabes? Ya Dios tenía experiencia de su pueblo y sabía que muchas veces perdían la batalla en la mente y terminaban hablando lo incorrecto. Ya lo había visto cuando mandó a los 12 y regresaron con un reporte negativo diciendo, vemos gigantes, ¿verdad? Pero gracias a Josué y Caleb que dijeron, sí podemos, vayamos y tomemos la tierra. Tú y yo necesitamos entender que muchas veces nuestras palabras son nuestro peor enemigo. Cuando hablamos lo incorrecto, cuando no hablamos
fe, cuando no hablamos esperanza, cuando empezamos a ver las circunstancias y, ay, ahora con la pandemia ya nunca vamos a ser iguales. Ay, ahora con la pandemia, ay, ¿qué va a pasar con mi negocio? Pero ahora con mi pandemia, ¿qué voy a hacer con esta situación? Ay, Dios mío, ¿cómo va a salir? Escúcheme, usted está abriendo la puerta a la derrota. Usted lo que tiene que decir es esto: todo está inestable. No estoy diciendo que sea un fanático, pero estoy diciendo que declaro que la palabra de Dios dice: sí, todo está inestable. No sabemos qué va a pasar mañana, pero algo sí sabemos. Dios sigue sentado en su trono. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos va a sostener y nos va a sacar adelante. Claro que sí. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces ya Dios le dijo a José que no hable. No voy a hacer que ahí dando la vuelta, de repente alguien empiece ahí, por ahí va a estar Marquitos, ¿verdad? O si no, por ahí iba a estar Robertito, que iban a empezar ahí de, es que estoy desanimado. ¿Qué? O empieza la crítica, ay, este José que nos está dando vueltas. Y lo más aún, exponiéndonos. Porque recuerden, al dar la vuelta se exponía. Podían haberles disparado ahí la flecha. Sin embargo, Dios tenía un plan. Se organizaron. Luego dice la historia que Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más cargaron los sacerdotes el arca y le dieron otra vez, ¿verdad? Una vuelta más. Y así lo hicieron, ¿verdad? El segundo día y volvieron a marchar alrededor de la ciudad y regresaron al campamento. Y así lo hicieron durante 6 días. Ahora, yo quiero que entiendan, estos eran guerreros. Y una vez que regresan, me encanta, ¿verdad? Hombres guerreros. Y una vez que regresan, se van todos vestidos, marchados, y regresan a casa y la mujer, ¿qué pasó, viejo? O como, ¿a cuántos mataste? O, ¿verdad? Eran guerreros, esas eran sus pláticas. No, nomás nos trajo ahí dando vueltas el jefe. Pero, ¿y qué más hicieron? Pues no, nomás estuvimos dando vueltas ahí. Era un sentimiento de derrota. Sin embargo, tú y yo tenemos que entender que Dios tenía un plan. Y el plan, escúchame, lo vemos ahora en este momento. Necesitamos motivarnos a pesar de que el progreso no sea evidente. ¿Motivarnos en qué? En el Señor, no en las circunstancias. En este caso, tú tienes que saber que muchas veces, aunque a veces no hay avances, ¿verdad? O sea, te esfuerzas, ya le dices una vuelta, te esfuerzas, ya van 2 vueltas y no pasa nada. Y ya vas por la 4ª vuelta y muchos ahí yo creo que estaban tentados a empezar a criticar. Pues que ya se le zafó a mi líder, ¿verdad? Ya se volvió loco mi líder aquí. No, él escuchó algo y a veces lo que Dios habla no es coherente. Pero tenemos que obedecer porque hay un paso de fe y de obediencia. A veces no vas a esforzarte mucho y no vas a tener avances en tu estudio o en tu trabajo, ¿verdad? Me he esforzado y no me dan la promoción que yo buscaba. Trato de hacer tanto ejercicio y no adelgazo. Es más, Tony, paso enseguida de la pizza, la huelo y engordo. Yo sé, bro, no es fácil. Yo sé que no es fácil. La mejor manera de entenderlo, que a veces nos frustramos, es ¿recuerdan la película del Karate Kid? ¿Sí recordarán la película, la nueva, recientemente del niñito, ¿verdad? Que se ponía la chamarra y le decía, pero acordarán más que nada la antigua, donde Mr. Miyagi le decía a Daniel-san, y le va a enseñar karate. Y llega bien animado ahí Daniel-san al karate y le dice, bueno, tu primer trabajo va a ser limpiar carros. Y ahí lo tiene limpiando carros, ¿verdad? Y lo empieza a limpiar y le dice, Daniel-san. Así, Daniel-san. Una mano y otra mano. Y ahí lo tiene. Entonces Daniel-san, que yo no se imagina, no, pues me acaba de defender, no me va a cobrar las clases, ha de querer que le lave los carros. Pero llega al día siguiente y lo pone, escúchame, también a limpiar pisos. Y ahí está, ¿verdad? Haciéndolo. Y dice, pues, ¿qué será esto con el karate? Y ya se empieza a frustrar. Entonces ya de repente ahora regresa y el día siguiente y dice, pues, ¿qué pasa, Mr. Miyagi? Y lo pone a hacer
¿verdad? La famosa cerca, y la empieza a pintar y dice, no, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Y recordará que se frustra, no me avances, y dice, nada, esto no sirve. Le dice, Daya-san, aquí. Y empieza ahí a hacer el karate, dice, pintando, defendiendo, lavando carro, ¿verdad? Y tremendo que tenía un plan. Dios tiene un plan, ¿ok? Dios tiene un mejor plan, créeme, que Mr. Miyagi. Y aunque no veas el avance, Él tiene un plan. Si yo fuera Dios, brother, yo cada vez que le daba una vuelta, pues que se cayera por lo menos un ladrillo, ¿no? A la segunda vuelta que se cayera una ventana, para que vieran que ya estaba avanzando el asunto. Pero Dios quería enseñar al pueblo y a cada uno de nosotros que a veces tenemos que obedecer, aunque no veamos avances. Y tener una actitud correcta y no permitir que nuestra boca lo eche a perder todo. Una y otra vez en la Biblia vemos que la boca de los hombres de Dios muchas veces fue el impedimento a que Dios hiciera cosas maravillosas. Lo vemos con el padre de Juan. Ya era viejo de edad, entra a ministrar en el tabernáculo, se le aparece un ángel y dice, te voy a dar un hijo. Y Zacarías dice, pero yo ya estoy pasita. Dice el ángel, por cuanto dudaste, no vas a hablar. Lo deja mudo. Padre de Juan el Bautista, ¿y por qué lo deja mudo? Lo deja mudo porque sabía que muchas veces esas palabras, lo único que sale de nosotros es de acuerdo a las circunstancias, negativismo. Confesiones perezosas, confesiones de deseos débiles. Así que le dice, no pueden hablar. No pueden hablar, deben seguir esforzándose. Imagínate, vuelvo a repetir cuán difícil habrá de haber sido esto. Tan tremendo. Pero regresando a la historia, mis amados, yo creo que hubo momentos que se frustraban muchísimo. Es como si fuera un avión que por más que corría, no se lograba elevar. Es como si fuera un balón de soccer que se mueve para un lado, para otro, pero nomás no mete gol. Alguna vez yo sé que te has sentido así, pero sigue perseverando, sigue confiando en Dios. Dios siempre está obrando. Escúchame, Dios siempre está obrando. Y la promesa es que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Él la va a completar. Y aquí una razón más por la que no perseveramos es porque nuestro proceso no está vigente. El proceso de Dios en mi vida está en operación, pero no ha terminado. Dios permite que caminemos en la adversidad para mostrar confianza. Dios está trabajando en tu corazón y aún en la sexta vuelta, Dios está creando algo en nosotros. ¿Qué? Carácter. Dios quiere ver cuánto le confiamos. Yo creo que muchos, ¿verdad? A la sexta vuelta hemos escuchado que muchos se rinden cuando ya Dios está a punto de hacer cosas maravillosas. Y yo hoy he sido mandado de parte de Dios a decirte, no te rindas, síguete esforzando, pero es que no le veo fruto. Sigue adelante, sigue leyendo tu Biblia, pero no veo cambios, sigue orando, sigue declarando la palabra. ¿Ok? En el capítulo 6, versículo 15 dice, el séptimo día, estoy por terminar, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez le dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Oye, la gran mayoría estaban acostumbrados a dar una sola vez. Y bueno, gracias, pastor. Nos vemos, director. José. Vamos a dar otra vuelta. Pero ya dimos una vuelta. La importancia en medio de la disciplina, estar abierto a los cambios. Dice que le dieron 7 vueltas, versículo 16, en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y en ese momento gritaron, mis amados, y mientras gritaban, imagínense, han guardado por ahí sin hablar, cuando gritan, gritan de tal manera que, mis amados, las murallas empiezan a caerse. Y yo declaro que tu acto de obediencia a Dios en este tiempo y tu alabanza a Dios hará caer en el nombre de Jesús toda muralla que no ha caído por generaciones en tu familia. Tú las harás caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las murallas empezaron a caer.
¿Seguirás orando aunque no veas nada? Te pregunto, sigue orando. ¿Seguirás sirviendo en tu congregación aunque nadie lo aprecie? Sigue sirviendo. ¿Seguirás esforzándote para marcar la diferencia en donde vives y con tu familia aunque nadie te lo agradezca? Síguelo haciendo. ¿Seguirás obedeciendo aunque no entiendas? Sigue confiando en Dios. Recuerda que Dios está obrando en medio del proceso. Tú y yo no tenemos que saber cuántas vueltas faltan. Dios nomás nos dice, obedece y confía en mí. Amado, vive cada día como si fuera el último. Escúchame, da la vuelta como si esta fuera la última vuelta de tu vida. Hazla contar, hazla contar. Muchos han renunciado a la sexta vuelta en el séptimo día. Han renunciado a su matrimonio cuando estaba a punto de cambiar. Han renunciado a sus hijos cuando esos estaban a punto de entrar en sujeción. Han renunciado a su escuela, a su iglesia, a su Dios. Tú necesitas esforzarte. Versículo 20, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, el carnero gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron al ataque de la ciudad y la tomaron. Aleluya. Dice que de repente, y así lo declaro, que de repente toda la bendición de Dios que has esperado se manifestará en tu vida y en tu generación. De repente, ¿cuándo? Cuando Dios diga, estás listo. Tal vez tu perspectiva ha estado bloqueada por los altos muros. Tal vez el progreso no es evidente. Tal vez no entiendas. Pero necesitas perseverar en seguir haciendo la voluntad de Dios hasta obtener tu promesa. Yo no sé cuál sea lo que tú estás clamando. Yo he dicho, Señor, yo he creído en ti. Y tú has dicho que yo y mi casa seremos salvos. Y seguiré esforzándome hasta que vea a cada miembro de mi familia ser salvo y a todas sus generaciones. Mi amado, yo quiero orar en este momento. Si me permites, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que cualquiera que fuera la situación, un sueño, un llamado, un matrimonio, un trabajo, yo te pido que los fortalezcas, que le des fuerza a los cansados, que aquel que se sienta débil entienda que realmente es fuerte en ti, Dios, porque la Biblia dice que el que está débil diga, fuerte soy en el Señor. Padre, ayúdale, Señor, a que se deshagan de todo deseo débil. Padre, a que se deshagan de todo esfuerzo escaso, que se deshagan de toda actitud perezosa, Dios, porque eso los va a detener, Dios, les va a detener, Dios. Señor, ayúdanos, pues, Dios, a esforzarnos, a ser valientes, como le dijiste a Josué, te lo voy a dar todo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Señor, gracias que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Tú cumplirás lo que tú has prometido. Y gracias, Señor, porque aunque las cosas no salgan como pensamos o soñamos, tú, Señor, usarás todo para la honra y la gloria, Señor, de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo damos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, recuerden, Dios aún no ha terminado. Tú y yo estamos en un proceso. Y esta pandemia es parte del proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Haz tu parte. Haz tu parte. No claudiques. No dejes de perseverar. Y a su tiempo recibirás algo maravilloso. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos una gran cosecha de bendiciones de parte de Dios. La clave es no dejar de avanzar. Cuida lo que hablas. Mejor, si no ha de salir algo bueno, mejor sin hablar. Amén. Que Dios los bendiga y que el amor de Dios los siga edificando. Manténganos en oración. A mí y a mi familia acá en Nueva York. Nos vemos, familia. Que Dios les bendiga. Espero vernos pronto una vez más.